Hola, bienvenidos a este programa Aroma de Mujer, el segundo programa que estamos grabando desde acá, desde La Casona, este archivo municipal que tenemos en la ciudad de Villa María y que también se ha transformado en registro civil. Muchísimas parejas también pasan por este registro civil. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes a este Aroma de Mujer, segundo programa desde La Casona. Invitarlos a que nos puedan ver martes, jueves y sábados en Canal 2 Cooperativo de Carrilobo. Saludos muy grandes para toda la gente de Carrilobo y la región que nos ven en ese canal. Aquí en Villa María y Villanueva nos ves los miércoles y los jueves a las 7 de la tarde, los sábados a la 1 de la tarde y los domingos a las 20 y 30 horas. Muchas oportunidades para no perderte ningún programa de Aroma de Mujer. Silvia, esto de hacer nuestro segundo programa desde este lugar donde tiene tanta historia, estamos haciendo, por supuesto, un recorrido cultural por lo que es la ciudad de Villa María para que la gente de Carrilobo que no lo conoce sepan cada uno de los lugares que tenemos acá en la ciudad de Villa María y, por supuesto, para la gente de Villa María y Villanueva que se lleguen a lo que es esta casona donde el arte y la historia son parte de ellos. Y aprovechamos a comenzar este Aroma de Mujer de esta manera. Buen día, muchísimas gracias por visitarnos, siempre es un... Visiten. Augusto, vos sos el encargado de contar todo lo que es la historia que rodea esta casona. Sabemos que fue hotel, sabemos que fue un colegio, sabemos que actualmente es un registro civil. Pero para eso vas a ser vos el encargado de contarnos cuándo empieza la historia misma de esta casona. Bueno, primero decir que yo trabajo en el Archivo Histórico Municipal, soy uno de los auxiliares que tiene este organismo y sí, cuando realizamos visitas me ocupo de esta parte, de relatar la historia que tiene esta casona, que es muy rica. Decir primero que estamos ubicados en el barrio Cuenca, en Villa Cuenca, que fue el primer barrio villamariense. Hay que entender una cuestión, durante mucho tiempo Villa María estuvo atomizada dentro de los 4 bulevares de circunvalación. Cuando en 1883 Joaquín Pereira Domínguez y Marcelino Arregui emprendieron una remodelación urbana muy grande, resolvieron cercar a la ciudad dentro de 4 bulevares troncales, que son estos bulevares todavía hoy medulares de Villa María. Bueno, durante mucho tiempo la ciudad estuvo contenida ahí, después comenzó a sortear esas barreras. Y el primer asentamiento que se realiza afuera, ese núcleo urbano, es Villa Cuenca. Un emprendimiento realizado por Pedro Viñas, quien fuera el primer intendente de Villa María. Ese experimento se truncó, esta parte no se pobló mucho, entre otras cosas porque el río generaba muchos inconvenientes, este sector ya se inundaba, en ese momento muchísimo más porque no estaba muy controlado el río. Y bueno, después se fue ordenando esta parte, nacería el barrio Bermúdez, posteriormente el barrio Los Parques y finalmente el barrio. Pero volviendo a la historia de esta casona, tenemos que remontarnos a 1910. Fue un hotel de la Sociedad Rural de Córdoba. ¿Por qué se creó este hotel? Porque la Sociedad Rural de Córdoba realizaba muestras ganaderas en Villa María. Esto generó la necesidad de crear un ámbito donde los ganaderos pudieran quedarse mientras se desenvolvían estas muestras. ¿Por qué este sector? Primero por esto, porque esta parte no estaba muy poblada. Una muestra ganadera, ¿no? Genera ciertos inconvenientes, suciedad, contaminación. Entonces, se debía realizar en un sector medio apartado.
un sector que estuviera cerca del río. ¿Por qué? Agua, el agua que necesitaban los animales. Entonces, bueno, este era un buen sitio. El predio donde estaba plantado el hotel terminaba en la costanera, donde estaban las instalaciones ganaderas, donde se ubicaban los animales. Augusto, o sea, estamos hablando de que estaba cerca del río por un tema de que la misma exposición se hacía también en este mismo terreno a donde está hoy la casona, que en aquel momento era un hotel. Claro, la casona estaba plantada en un sitio muy grande que, repito, comenzaba donde está el Boulevard Cárcano y terminaba cerca de la costanera, o sea, bordeando la costanera. El río marcaba el límite de este sitio, ahí se ubicaban las instalaciones ganaderas y también se consideró otra cuestión, la cercanía de la estación de trenes, porque el medio de transporte básico era el ferrocarril. Villa María estaba en el medio de este ferrocarril troncal que unía Rosario y Córdoba. Entonces era importante tener una estación de trenes cerca. Y en aquel momento también no solamente se transportaban en lo que era el tren, sino también que podían venirse algunos a caballos. Sí. Obviamente que la gente que vivía más cerca no empleaba ese medio, pero estas muestras reunían a ganaderos que venían de muchas partes de Argentina, Rosario, Buenos Aires, Córdoba capital, ¿no? Entonces, bueno, el tren era el medio que se empleaba comúnmente. Estamos hablando que era un hotel entonces desde 1910 hasta 1930 para hacendados. El hotel se creó en 1910 y estuvo, como bien dijiste, entre 1910 y 1930. Pero hay una curiosidad. En este hotel se reunió una logia masona. Los ganaderos que se reunían en esta casona, eran masones, constituían una logia masona. Entonces, muchos aspectos están determinados por esta cuestión. Hay muchas características masonas en la arquitectura. Por ejemplo, si miramos la sala central, si visitamos la sala central, vamos a encontrar un damero, vamos a encontrarnos con que los mosaicos arman un damero, una cuadrícula en color blanco y negro. ¿Qué representa eso? Representa, entre otras cosas, la hermandad que constituyen todos los miembros de la masonería. Por ejemplo, hay columnas dóricas. La columna dórica es una columna robusta que representa la vitalidad de la masonería. Bueno, son ejemplos. En todos los sectores de la casona tenemos mosaicos que constituyen cadenas. Esas cadenas, entre otras cosas, recuerdan el imperativo de la masonería de romper la opresión moral y política. Son ejemplos solamente que muestran esto, ¿no? Una arquitectura determinada por la masonería. ¿Quién fue el encargado en ese momento de la construcción de esta casona? No hay mucha información con respecto a esa cuestión. Sí se conoce que esto fue realizado por la Sociedad Rural de Córdoba, que estuvo entre 1910 y 1930 respondiendo a estas necesidades, o sea, estuvo ubicado en este sector respondiendo a estas necesidades. Después, bueno, fue imperativo ubicar la residencia de la sociedad rural en otra parte, por esto que decíamos.
las muestras ganaderas generaban muchos inconvenientes. Cuando este sector ya comenzó a poblarse, resultó necesario mudarse. Por eso, a partir de 1930 se instaló una escuela primaria, la Escuela Nacional Justo José de Urquiza, que todavía está en nuestra ciudad, aunque en otra parte, en el barrio Mariano Moreno actualmente. Claro. Después esto fue lo que se trasladó a la rural misma. Claro, claro. Hay que entender que primero, o sea, cuando se constituyó el hotel, en Villa María estaba la Sociedad Rural de Córdoba, ¿sí? Actualmente en Villa María está la Sociedad Rural de Villa María, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión técnica, es un mero tecnicismo, ¿no? Pero sí. Claro. Después, la escuela José Manuel Urquiza, ¿cuánto tiempo fue la que estuvo instalada acá? Y ¿daba este espacio tan cultural para una escuela en ese momento? Bueno, hay que entender que en ese momento la educación, hay que entender que en ese momento los centros escolares no tenían tantos alumnos. La educación en general no era tan inclusiva como es hoy. Entonces los centros escolares tenían alumnos, pero no tenían tantos alumnos. Y esta escuela, por encontrarse en un sector todavía medio apartado del núcleo urbano, no tenía muchos alumnos. Entonces se desenvolvía con comodidad en esta casona, que por otra parte, bueno, no fue creada como una escuela. Entonces la escuela debió acomodarse a la estructura, ¿no? ¿Hasta qué año estuvo la escuela acá y después en qué se transformó? Bueno, la escuela estuvo mucho tiempo, incluso la gente más grande todavía asocia esta casona con esa escuela. Pero a partir de 1987 la escuela primaria se mudó y se instaló la Escuela Provincial de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara. Es más, hoy esto todavía está asociado con eso. Comúnmente la gente dice la Escuela de Bellas Artes refiriéndose a esta casona o cuando se refiere a esta casona. En esta casona realmente lo que uno siente cuando entra no es solamente la historia misma, sino lo que es el arte, porque también está plasmado, porque también actualmente existen talleres donde vienen a hacer su parte. ¿Qué es el arte? ¿A partir de qué año deja ser de la Escuela Bellas Artes para pertenecer ya realmente a lo que es el municipio y transformarlo en lo que lo transformaron hoy? La Escuela Provincial de Bellas Artes se mudó no hace mucho, por eso decía yo que todavía esto está asociado con eso, ¿no? Se mudó en 2007 y a partir de 2007 comenzaron a instalarse distintas dependencias municipales asociadas con la historia, con el arte, con la cultura, con el patrimonio histórico. En este momento hay 3 organismos municipales: el Instituto Municipal de Historia, la Dirección de Patrimonio Histórico y el Archivo Histórico Municipal, que depende de la Dirección de Patrimonio Histórico. Nosotros tuvimos la oportunidad de grabar acá y la verdad que ver todas esas sillas de arte, sentir esto de la historia que rodea esto, imaginarse que en este patio, en aquella época los hacendados venían con sus caballos, con sus carruajes, que esto era también un lugar de paso y un lugar de residencia para mucha gente que venía en ese momento de otros lugares. Sí, históricamente Villa María fue un nudo vial, ¿sí? Primero circuló el ferrocarril, o sea, primero se
demarcó el ferrocarril. Villa María nace a partir de una estación de trenes, no se puede disociar el nacimiento de Villa María del asentamiento de la estación de trenes. Después, la ruta nacional número 9, posteriormente la autopista. Entonces sí, siempre Villa María fue un nudo vial y comunicacional muy, muy importante. Siempre Villa María, a partir de la estación de trenes primero y a partir de otras entidades después, generó un movimiento muy, muy intenso. Tuvo un movimiento muy intenso. Augusto, ¿con qué se encontraron? ¿Con qué te encontraste vos en este momento que también te haces cargo de esta parte? ¿Con cuadros? ¿Con qué reliquias se puede encontrar en un lugar tan importante? Bueno, el archivo histórico municipal, básicamente atesora, es decir, almacena documentación escrita emanada de las distintas dependencias de la Municipalidad de Villa María. Entonces, esencialmente hay información histórica escrita y pública. Hay también información histórica privada. Tenemos, por ejemplo, documentos remitidos por determinadas entidades privadas, como puede ser una escuela de gestión privada, pero esencialmente tenemos eso, documentos escritos de carácter público, emanados de las distintas dependencias de la Municipalidad de Villa María. Esto para lo que es lo tuyo, que es la historia, porque vos sos profesor de historia, debe ser un lugar muy importante el que ocupa estar dentro de estas paredes y sentir lo que pasó dentro de estos lugares y saber que es tan importante para Villa María esta casona. Sí, es un privilegio, es un privilegio. Yo amo la historia y en esta casona se respira, se siente eso, historia, ¿no? Porque la casona tiene una historia muy rica que no puede disociarse de la historia de Villa María en general. Y bueno, por eso decía yo, no es una casualidad que se hayan instalado estas tres dependencias municipales. Esta casona comúnmente es visitada por historiadores. El Instituto Municipal de Historia nuclea a gente interesada por la historia de Villa María. El archivo municipal, el archivo histórico municipal, almacena documentación histórica de Villa María, la materia prima que se emplea para hacer los libros de historia que publica, por ejemplo, nuestro Instituto Histórico Municipal. Entonces, todo se termina asociando muy íntimamente. Y después la Dirección de Patrimonio Histórico, que custodia el patrimonio histórico de Villa María. Eso que nos identifica como villamarienses. Casonas, monumentos, documentos, pinturas y tantas otras cosas. ¿Qué pintura hay acá de que sea tan importante, tan relevante que haya sido en esa época? No tenemos pinturas porque Villa María tiene un museo de bellas artes que es el Museo Fernando Bonfiglioli. Ese museo sí atesora las pinturas del artista Fernando Bonfiglioli, que básicamente pintó la ciudad. Ha dejado una documentación, porque esas pinturas deben considerarse documentación histórica de Villa María. Ha dejado una documentación muy interesante porque Bonfiglioli pintó la ciudad de Villa María. Pintó el ámbito urbano, pintó el ámbito rural, la parte céntrica, los bordes, todo. Realmente un trabajo muy interesante que se rescató constituyéndose este museo donde están
conservadas las pinturas que dejó el artista. Augusto, bueno, yo agradecerte porque la verdad que uno cuando le gusta tanto la historia, cuando uno está tan interesado y que seguramente esta nota también va a servir para muchos villamarienses que no sabían la historia de esta casona, que fue un hotel, que a dónde llegaba el límite de este hotel, cómo era llamado primeramente, el barrio. Hay mucha historia, hay muchas cosas. Yo te agradezco que puedas contarnos con ese énfasis, con esas ganas de seguir contando una cantidad de historia que realmente sabes lo que es Villa María misma. Pero en este momento la casona fue el tema de importancia. Muchas gracias, Augusto, y felicitaciones por el trabajo que haces. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Siempre es un gusto, como te decía cuando comenzamos, que nos visiten. Todos los vecinos de Villa María están invitados. Esto es una dependencia pública. Y bueno, hacemos visitas. No necesariamente tiene que haber una visita pautada. Si un vecino viene y pretende conocer la casona, con muchísimo gusto le mostramos la casona y le contamos la historia de esta casona. O sea que somos materia dispuesta en ese sentido. Y bueno, como dijimos, hay un archivo histórico municipal. La gente que esté interesada en conocer la historia de Villa María en general puede venir. Vamos a suministrarle la información que le interese, o por lo menos vamos a darle un asesoramiento, una orientación, una sugerencia que le permita, bueno, cubrir esa necesidad o ese interés. Gracias, Augusto. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a ustedes.